Tzvia Wax, חברה del קיבוץ גזית, hizo aliyah en 1970 y uno. Y ella tiene bastantes cosas interesantes para contar con respecto a la primera época de Baderech. Entonces te quisiera preguntar ante nada cuál es el contexto de la época, cómo te insertás vos, cómo llegaste a la TNUA antes del año 68. Yo llegué a la TNUA en el año 66, fines del 66, inclusive tengo la fecha, 8 de octubre de 1966, cuando la Kuzá de Tejezakna estaba muy cerca de la Aliyá, que fue en diciembre del 66, y quedaba un grupo de la Kuzá de Tejezakna que hizo Aliyá en el 67. Yo entré en la TNUA sin saber a dónde entraba, no sabía absolutamente nada de lo que significaba movimiento, TNUA, Aliyá, no existía absolutamente nada en mi récord que yo podría decir, bueno, vine por esto. Entré a la TNUA simplemente porque me invitaron a entrar a la TNUA y buscaba un grupo con el cual conectarme. ¿En qué barrio vivías? Yo vivía en Belgrano y tenía no sé si la conociste, a Raquel Chara, no. Que era Javerá del grupo de Tejezakna, de los Hanijim de Tejezakna, que eran Quique, Janoj, Israel, Graciela todavía no estaba, Jabeto, Gaby, Schwam. Entramos en la TNUA el mismo día, Dalit o Rita Celebrenik y yo, y ella venía de la Shomer y yo venía de cualquier lugar del colegio, y fuimos a ver la película El Séptimo Sello, y cuando terminó la película, el Madrid era Tito Asher. Cuando terminamos de ver la película, nos fuimos todos a donde se reunía la TNUA porque no tenía casa, que era en la tesorería de la Sojnut, en la calle Larrea, y teníamos allí el piso más alto, que era el segundo o el tercer piso, que era una pieza y un patio. Y ahí era todo lo que tenían, y bueno, nos sentamos en el patio a conversar sobre la película, cada uno decía lo que vio, lo que no vio, pero lo que a mí me impresionó más, éramos 24 en esa época, lo que a mí me impresionó más en ese momento, te lo puedo decir en forma bien clara, fue que alguien trajo un paquete de chocolate, y eso que vos cortás y repartís, y fue lo más impresionante para mí, que ese paquete de chocolate pasó por todos, cada uno, hasta que no recibió cada uno un pedacito, no se terminó el tema. Se terminó el tema, cada uno recibió su pedacito. Para mí fue pero eso me di cuenta después de mucho tiempo, no en el momento. En el momento fue impresionante el grupo, la relación dentro del grupo, la simplicidad del grupo. Yo venía de la calle, digamos, venía de nada, venía sin saber exactamente lo que buscaba, ideas políticas no tenía, es decir, tenía, pero nunca pensaba en eso, nunca me puse a charlar con alguien con respecto al tema. Y desde el primer momento me gustó lo que se llamaba en esa época la Hebrayut, la relación entre la gente, la actividad que tomaban, y como me gustó tanto todo eso, yo empecé a meterme más y más. Y me vieron a mí como una activista, aunque yo nunca había sido activista, me vieron a mí como una persona activista y me dieron todo. Me dieron seminarios, me dieron, era representante en la OSA, era partícipe de la Maskirut
me eligieron como Badat Kesher, me acuerdo, porque Kesher era con la gente que vivía en Israel, y yo dije, hay reuniones de la Maskirut, bueno, yo también quiero estar en la Maskirut. Todos se impresionaron de eso, a pesar de que a mí lo que me daba era una actividad. Era muy interesante todo el proceso ese para mí y para ellos. Y así fue cuando fui entrando, en el 66, como te dije, fue la época que entré. En el 67, la segundo Garín de Gesagna viajó por la guerra del 67, adelantaron un poco la Aliyá, y salieron de la TNUA, y quedó el grupo nuestro, que era el grupo formado por un grupo de Barracas y un grupo de Shalom, que eran los dos grupos que se unieron y que hacía ya tiempo, antes que yo llegara, y formaban el grupo segundo de Tejezakna. Había un tercer grupo, que era Sadanim, que eran Janijim nuestros. Sadanim. Ah, Saganim. Sadanim. Sadanim. Sadanim eran el grupo donde estaba, me parece que estaba Silvia, estaba... ¿Quién más estaba en ese grupo? No me acuerdo los nombres de los chicos. Ronnie Ayasham, Abraham, que me parece que llegó a Israel. Había un grupo grande que eran Janijim nuestros. En el 67, eso fue. En el 68, sin saber absolutamente nada, estaba ¿cómo se llamaba? El Sheliach, que se terminaba ya de su época. Antes de Herbert. Antes de Herbert, estaba el de Shomrat. Chaim Tabachnik. Chaim Tabachnik. Y Chaim Tabachnik me ofreció ser madrijá. Imagínate a mí, sin saber nada de Yadut. Te puedo decir que en el 67, cuando fue el día Yom HaShoah, hicimos una reunión, ya estábamos en varios kinim, que estábamos en la calle también Camargo, y que ahí también nos reuníamos, en el Benei Brit se llamaba. Hicimos, por ejemplo, hicieron un acto de la Shoah, y a todos nos repartieron la estrella Tzeubá, ואני לא ידעתי בכלל על מה מדברים ומה עושים. לא ידעתי על השואה, לא ידעתי כלום, 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 כלום. זה מדהים. Y también no tuve takalot yudiot con la gente, nadie me recordaba que yo era judío o no judía. Mi vida era totalmente gilonit, pero gilonit barramá, laica, a nivel que no tenía ninguna relación con el judaísmo, fuera de que estaba Pesaj, estaba Purim a veces con la abuela que me daba un regalo, y nada más. Entonces cuando fue el día del holocausto y todos se pusieron la estrella amarilla, yo no entendía de qué estaba hablando ni qué pasaba allí. Quiere decir que ese año para mí era descubrimientos y conocer cosas, escuchar por supuesto las peulot que hubo en el movimiento, en el grupo. Era como un remolino para mí. Era un remolino de cosas. Cuando fue en el 67 y estalló la guerra, se hablaba de venir a Israel en forma behulá, en forma repentina, por la situación que había en Israel, y yo me acuerdo que decidimos hacer aliyá junto con el grupo, el segundo grupo del Garín de Tejezakna, y yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, la desperté a las 2 de la mañana, mami, ¿qué te parece si me voy a Israel? ¿Vos estabas en quinto año del colegio, más o menos? No, yo estaba en el 66, estaba en el quinto año. En el 67 ya había terminado el colegio, el secundario. Había estudiado en el colegio comercial. Sí, me Tzvia, la mayor parte de la gente, si no todos, eran sefaradim. En esa época el grupo era
bastante sefaradí. Estaba Gaby, estaba Schwam, estaba ¿quién más? Tito Grego, Nené, si los nombres te dicen algo. Tito Grego, Nené, estaba, ¿quién más estaba? Graciela, estaba Quique, Janoj, la mayoría eran sefaradí. Yo tengo un reca mezclado. Yo soy entre ashkenazí y sefaradí, pero me crié en la casa de mi mamá, que tenía todos los semamanim de sefaradí. Quiere decir que yo me consideraba sefaradí 99.99%. Estaba Raquel Chara, que no la conociste, Cabo, eran todos sefaradí, la mayoría. Estaba Israel, que era ashkenazí, Jabeto, que era sefaradí, la mayoría casi total, que yo me acuerde. Estuviste en la TNUA prácticamente, decís, desde el año 66 hasta el 71, 5 años. Sí. Ante la pregunta sobre la educación de la TNUA, ¿qué educación impartía la TNUA? Cuando alguien dice de que la TNUA se adoctrinaba a la gente, frente a otra posición, como decir, no, la TNUA nos dio valores de cómo ser críticos, de cómo elegir por nosotros mismos. ¿Qué opinión tenés sobre esta? Con respecto a la doctrina que la TNUA daba a la gente, era clara. La doctrina era hacer aliá. No es una cosa elegida. Es decir, por supuesto, podés elegir hacerlo o no hacerlo, pero la idea era clara. Las ideas eran claras socialistas. Es decir, no era un lugar donde vos podías elegir ser de derecha, ser de izquierda, ser lo que sea. No, eran bien claras. Por supuesto, con el apoyo, digamos, o con la certeza de que es lo correcto. Pero era doctrina, no se puede decir. Por ejemplo, yo con Janoj fuimos madrijim de la Kutzaesa Sadanim en el 68, en enero del 68 fuimos madrijim juntos, cosa que yo no sabía lo que era kibutz, y yo tuve que enseñar educación en el kibutz. Así que me leí todo lo que pude leer y di la clase, pero no es una cosa que yo lo pensé, que lo elaboré, que lo charlé con la gente, que tuve una impresión de lo que pasaba, que hablé con la gente, nada. Simplemente era así y se terminó. Me acuerdo que las Hanijot me decían, ¿cómo puede ser que los chicos duerman separados de los padres? Y yo no tenía respuesta para eso, pero yo les decía, es así, es de acuerdo a las leyes, es de acuerdo a Es decir, era una doctrina, no se puede decir que no. Sí, por otro lado, eso lo entiendo, el mensaje lo entiendo, pero estamos hablando del método. El método era un método explicativo, coercitivo, dejaba lugar para pensar, había preguntas, el método, el camino. Yo no me acuerdo que haya habido preguntas. No me acuerdo que había preguntas. Es decir, por supuesto, no entendí esto, no entendí lo otro, pero preguntas en el sentido de leer o discutir sobre el tema. El que no estaba de acuerdo, en algún momento dado se iba del movimiento. Es decir, por ejemplo, había chicas que eran Hanijot mías, que no aceptaban la educación, el Jinuj HaMeshutav, y lo criticaban, y no tenían lugar en el movimiento. En algún momento se iban a ir. Sí. Ok. ¿Te acordás algo con respecto al estatus de las Banot, de las Javerot, de las Hanijot? ¿Era igualitario con respecto a los Banim? Yo pienso que no había, yo pienso que no había machismo a nivel
de los varones, no había machismo. Había chistes, había estas cosas, pero no, me parece que era muchísimo más igualitario o de Efshariot Shabot para chicas como para hombres en el movimiento. No había alguien que dijera que era más fuerte que una mujer. No había ninguna, es decir, a lo mejor porque sabía un poco más, pero no por ser un hombre. Eso es lo que yo creo. A pesar de que había un pedacito de lugar más, digamos, que las mujeres ocupaban determinados lugares menos voltot, menos sobresalientes, pero no, era una cosa. Yo me acuerdo los hombres que había, los varones que había en el grupo, no eran machistas. No era una sensación de que hoy te dijo eso él y que, bueno, te callas la boca, para nada. Eso era en el movimiento. Después yo estuve en el 68, vine a Israel, al Mahón de Madrigen Hutzlaretz, y me enamoré de Israel. Me enamoré de Israel por una específica cosa, que Argentina es un país machista, y yo como mujer lo sufrí muchísimo, a todos los niveles, nivel de molestias, nivel de groserías, nivel de subir al colectivo y que te molesten en todos los niveles, en la calle. Y cuando llegué a Israel no existía eso. Había una libertad, me sentí cómoda, me sentí tranquila, aparte con la opresión que había en el país, que estaba Onganía en esa época, llegar a Israel y poder cantar cualquier canción, como ya me empecé a acostumbrar a cantar las canciones de españolas, era para mí una libertad total. Y eso, fuera de todo eso, también estudiar la historia, todo lo que se aprende en el Mahón, que vos seguro sabés, todo eso para mí fue un despertar. O sea que, nuevamente, en el punto de las relaciones entre, relaciones entre los géneros, vos podés decir que la TNUA era como una especie de isla en la sociedad machista argentina. Exactamente. Los hombres resguardaban a las mujeres porque cada jaber acompañaba a una jaberá cuando se terminaba la peulá, pero sin una intención de protección, sobreprotección, sino como una ayuda. Y había igualdad entre todos porque se reemplazaban quién iba a acompañar al más lejos, a la que vivía más lejos, se rotaban. Y no había en las relaciones dentro del grupo, en la forma como hablaba una mujer o un hombre, no había ningún resquemor para una mujer decir lo que pensaba. Y era aceptado, era reconocido, a veces inclusive más que los de los hombres, es decir, no había una cosa que llamaras machismo o opresión de género, para nada. Yo no lo sentí por lo menos, y me parece que, no sé, es una impresión mía, me parece que no existía. ¿Cuál fue el camino que tomó la Tejezakna en los diferentes centros en que se trabajaba para llegar a concretarse en Baderech? No solo Tejezakna, el movimiento sefaradí sionista, el grupo de San Isidro. ¿Te acordás algo de esa época, de antes y la decisión de unirse? Primero de todo, cuando éramos Tejezakna solo, buscábamos la forma de entrar, y fue una decisión del Kenes de la TNUA, de la conferencia anual de la TNUA, de que queríamos entrar en los centros comunitarios, porque quedarse en un solo lugar no alcanzaba y teníamos que entrar. La necesidad o la búsqueda de entrar a las comunidades sefaraditas fue una cosa que existió desde el primer momento en el movimiento. Itzik Srugo venía de Shalom,
estábamos entrando, queríamos entrar al Club Casa, queríamos entrar a Camargo, queríamos entrar en Barracas, había lugares, yo fui madrija en Camargo durante un tiempo, hasta que el rabino Ángel nos echó. Era la intención entrar e incorporarse en las comunidades sefaraditas, a pesar de que hubo bastantes, como dije recién, rechazo. Esa fue la primera parte de Tefzakna. La parte, digamos, donde la unión de Baderech la conocí menos porque tenía menos contacto, eso era más al contacto entre las Maskiruyot, me parece, porque yo mucho que digamos no sabía. Yo sé que se fue elaborando en el año, justo el año que yo estuve en el Majón, en el 68. Que fueron los últimos contactos que se hicieron, y que me imagino que en esa época fueron los contactos más intensivos que hubieron, que yo no los conocí, pero yo sabía que existían, y que a mediados del año que estuvimos en el 68 se formó el movimiento Baderech, se unieron los tres. En la calle Aranguren. No tengo fondo con respecto a los procesos que hubo en esa época. No los recuerdo y tampoco creo que lo hayas sabido en algún momento. O sea que, como vos lo escribiste también, te fuiste al Majón perteneciendo a Tefzakna y volviste perteneciendo a Baderech. Exacto. Pero sabiendo de que el proceso estaba existiendo, por supuesto. En el grupo, ¿por qué inclusive? Porque nosotros salimos 3 grupos al Majón. Un grupo de Tefzakna, que éramos Rita Catán y yo, era un grupo de movimiento, que era Saúl y Itzik Kirschenbaum, no sé si lo conoces, y un grupo de la Bené, que eran de San Isidro, que era Elisa, Dani Jorolinsky y Raúl. Eran los 3. Y nosotros sabíamos que salíamos 3 grupos, pero que estaban formando ya la misma Tnuá, porque trabajamos como grupo unido durante toda la época del Majón. Llegamos nos informaron sobre el nombre, nos causó mucha gracia el nombre Baderech, porque parecía como que nunca se iba a realizar Nahnu Baderech, y entendimos me acuerdo que les contamos así en chiste a los Javerim, y los Javerim se ofendieron, porque era un nombre que lo habían querido mucho. Cuando llegamos al país, fue la época donde empezó la gran ruptura de la Tnuá, donde había una efervescencia muy grande en la calle, y la Kutzá, la principal de movimiento fue una Tnuá que era mucho más militante que Tefzakna. Tefzakna fue una tnuatit, una tnuá israelít, una tnuá con intenciones de hacer aliyá bien claras. Movimiento fue un movimiento mucho más revolucionario. El grupo del cual Saúl y Itzik salieron se llamaban Ma'apehanim, y de allí fue el momento donde se formó la idea de tener que activar más en la realidad argentina, o transformar la Tnuá como si fuera una célula política o una célula comunista. Había intenciones claras con respecto a eso. Y después surgió el momento que teníamos que decidir, y Herbert ya era Sheliach nuestro, ya hacía desde el 68 fue Sheliach nuestro, y fue el que provocó la decisión de que se tenía que decidir ir para el lado de seguir siendo Tnuá o transformarnos en una célula política. Herbert era un especialista en formar las ideas, era capaz, y consiguió acercar a nuestro grupo
Hanijim, que se llamaban Hoshlim, que es el grupo que entró también en Yakum. Y consiguió alcanzar los votos para decidir si la TNUA iba a seguir como movimiento o iba a transformarse en la célula. Y consiguió los votos a favor de la TNUA en la calle, ¿cómo se llamó ese lugar, esa calle? Aranguren. No, estuvimos estuvimos antes de estuvimos en un lugar que es una de las calles Macbilota, el 9 de julio, que después se transformaron todo en 9 de julio, y no me acuerdo el nombre de la calle. No, estuvimos en un sótano ahí, y ya voy a averiguar el nombre, y el nombre de la calle, y te lo voy a informar. Y ahí fue la decisión que se tomó, y entonces de acuerdo a la decisión que nosotros queríamos seguir siendo movimiento, se decidió que los que no querían ser movimiento tenían que irse. Como pasó con el movimiento kibutziano, cuando fue en el 52 con los neístas, exactamente igual. Para bien y para mal, por supuesto. No puede hablarse de que el movimiento no era doctrinario, no puede hablarse, es una doctrina absoluta. Los shlichim venían para bien o para mal, es decir, no lo estoy criticando ni lo estoy defendiendo, simplemente era una doctrina. La podemos aceptar, podemos no aceptarla, pero era una doctrina. ¿Preguntas? ¿Te acordás algo de del rol de también de nuevamente de los shlichim? Haim Tabachnik estuvo en la última época, digamos, de Tejezakna y del movimiento sefardí sionista y San Isidro, y después llegó Herbert, ¿no? Herbert llegó en el 67. Ajá. Tabachnik no estaba, y Herbert llegó en el 67. En el 68 él fue nuestro madrij en los campamentos, y él es el que manejó todo el tema de la unión, me parece, más que Tabachnik. Ulay Tabachnik pudo hacer algunos contactos que yo en ese momento no los conocí, pero el que hizo el trabajo de la unión me parece que fue Herbert en forma directa. Bueno, decime, ¿qué te queda de toda la época esta de la TNUA hoy en día? Primero de todo, yo puedo ver mi vida en forma de épocas, etapas y rupturas determinadas que hicieron un cambio en mi vida. La ruptura mayor fue, es decir, no hablo antes del movimiento, pero la ruptura mayor fue el cambio para bien, para mí, fue el entrar al movimiento. Yo pienso que hay a veces, no quiero hablar de destino, porque parecería un poco esotérica, pero sí quiero decir que fue un cambio para mí, porque para mí fue una ruptura de lo que estaba viviendo y empezar algo nuevo, totalmente diferente, que yo estaba enamorada de eso. Lo acepté y lo reconocí y lo tomé con las dos manos. Ese fue el cambio. Después, con el tiempo, me fui acordando de cosas, como te dije, del chocolate, que para mí fue muy impresionante. No sé si conoces a Amnon Werner, de Carmía. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros trabajamos juntos en la Mahlaká Rayonit Politit en el Kibbutz Artzi. Sí. Y él escribió un libro, ¿cuál es decir, Shomer Pam, Shomer Tamid, me parece que fue el nombre del libro, y él se hizo la pregunta, si nosotros llegamos al movimiento y nos quedamos en el movimiento por que las ideas del movimiento nos convencen, o porque tenemos ya un fondo y es el que puede llevarnos a aceptar las ideas del movimiento. Es una pregunta que lo llevó durante todo el libro. No lo leí el libro, pero él me comentaba, hablábamos del tema, me comentaba el tema porque decía que es una pregunta muy importante, muy, muy importante, para saber
si el movimiento tiene la capacidad de cambiar al ser humano o el ser humano viene predispuesto al cambio. A mi entender, viene predispuesto al cambio, porque la forma en como yo acepté que ese chocolate se repartiera entre todos era porque yo venía de una familia donde éramos 8 participantes de la familia. Yo viví con mi mamá en la casa de mi abuela, con 3 tías y 2 hermanos, 3 tíos, que éramos 7 o 8 o 9 a lo mejor, y nos teníamos que repartir con un baño, nos teníamos que repartir con las piezas, nos teníamos que repartir con la comida. Nadie comía al fondo de la olla sin preguntar si comieron todos. Quiere decir que había un fondo que me dio la impresión de que ese chocolate repartido entre todos se encajaba en el mismo puzzle que yo tenía. Así que yo creo que no existe la posibilidad de que el movimiento influya, porque la influencia del movimiento es a base de lo que el ser humano tiene. Y sí, sigas con las ideas o no sigas con las ideas. Porque hay mucha gente que dice que el movimiento le hizo cambiar, no, el movimiento lo que hizo fue acentuar o fortalecer determinados puntos que el ser humano tenía. Yofi, muchísimas gracias. Fue realmente muy, pero muy interesante para mí escucharte. Te deseo lo mejor de nuestras vidas para adelante. ¿Qué tal vos? Si querés cortar el recording.